Buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Hoy, como no sabemos cuánto tiempo va a durar la cadena de televisión y radio que está programada para las 8 de la mañana, no sé si cada consejero electoral va a leer los candidatos a cargo de elección popular de cada uno de los 3 partidos que concurrieron a las primarias e internas el pasado 9 de marzo. Si es así, la cadena se va a extender, por lo tanto, nos quedará exactamente 1 hora para el tema a abordar entre 7 y 8 de la mañana. Solo les quiero decir, porque esto ha sido motivo de mucha expectativa en el país, si habría declaratoria del proceso electoral primario e interno del domingo 9 de marzo, el 8 de abril, o los obstáculos primarían para evitar esta declaratoria. Pero no ha sido así. Miren, es una declaratoria por unanimidad. Es bueno que lo sepan, porque hemos estado en incertidumbre desde el pasado 9 de marzo. Es una declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral sobre las elecciones primarias e internas practicadas el 9 de marzo por unanimidad. Solo esperamos los hondureños que la madurez, que parece que tarda en llegar a nuestra élite política, que la cultura democrática, que parece estar lejano de nuestras élites políticas, primen en los próximos meses antes de las elecciones generales del 30 de noviembre. Tenemos muchos visitantes de los países que conforman la Comisión o la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, que se reúnen en la capital. Hoy llegan la mayor parte de cancilleres, ya tenemos algunos presidentes, como el presidente interino de Haití, algunos cancilleres del continente. La mayor parte llegarán hoy, los presidentes, unos arribarán hoy, otros arribarán este miércoles. Pero es bueno que sepan que este año en Honduras es un año electoral. Ya pasamos las elecciones primarias el pasado 9 de marzo. Hubo cualquier tipo de problemas y de controversia, pero afortunadamente con la declaratoria que se dará en unos 57 minutos, el problema queda superado. Claro, me imagino que alguna gente va a recurrir al Tribunal de Justicia Electoral, pero eso es parte de la democracia de Honduras y de las instituciones que el Estado ha aprobado para que canalicen las inquietudes, el malestar de la gente que no está conforme de los resultados y de la declaratoria que va a ocurrir en unos minutos. Y el próximo 30 de noviembre, los hondureños elegiremos nuevo presidente de la República, la persona que va a sustituir a Xiomara Castro. Y hay 3 con mucha fuerza, y lo voy a decir en el orden de más votación de las pasadas elecciones. El Partido Libre con Rixi Moncada, la actual secretaria de Defensa del gobierno de la presidenta Xiomara Castro. El Partido Nacional con Nasri Afura, el más votado en las elecciones primarias, y Salvador Narrala del Partido Liberal de Honduras, que se quedó como a 70,000 votos del Partido Libertad y Refundación. Esos serán los hondureños, estos 3 hondureños, aunque hay otras fuerzas políticas que competirán el próximo 30 de noviembre, pero con menos posibilidades, que tienen la oportunidad de convertirse en el próximo presidente o presidenta de Honduras. Ese voto independiente, que es más del 50%, prácticamente lo va a decidir. Pues por eso es que para nosotros, que nos gusta la democracia con todo y las imperfecciones, no del sistema, sino del comportamiento de los políticos, recibimos hoy con civismo, con algarabía, el hecho de que por unanimidad tengamos una declaratoria del proceso electoral primario e interno. Hasta ahí, esperaré las 8 de la mañana. Antes, tengo un tema que siempre resultó de interés para los hondureños. Siempre resultó de interés para los hondureños. Y que la familia me lo ha solicitado para este día. Y de él hablaré inmediatamente después de la pausa comercial. Así que atentos a los televidentes dentro y fuera de nuestra geografía nacional de Frente a Frente.
Esta mañana aquí en Frente a Frente, María Isabel Mata, hija de Juan Ramón Mata Ballesteros. Ya saben ustedes que fue condenado a cadena perpetua por los Estados Unidos, acusado por el delito. Abogado, aquí yo quiero ser muy riguroso, es el abogado Oscar Cali, que me diga exactamente por qué fue condenado Juan Ramón Mata Ballesteros. Juan Ramón Mata Ballesteros fue condenado por un delito de tráfico de drogas y conspiración para tráfico de drogas. Fueron dos sentencias, fueron dos causas presentadas, una en Van Nuys, California, y otra en Arizona, que al final fueron juzgadas en el estado de California, y eso fue en 1985, que tenía una orden de captura por una de las acusaciones. Pero Honduras, de acuerdo a la información que se manejó cuando él fue secuestrado, porque fue un secuestro de nuestro país, se les informó a las autoridades que estaba siendo secuestrado porque había participado en la muerte de Enrique Camarena Salazar. Un agente de la DEA. Un agente de la DEA. Que fue asesinado en México. Sucede que él no tenía una acusación por la muerte de Camarena Salazar. Es hasta 1990 que se le presenta un requerimiento fiscal en Estados Unidos por la supuesta participación, al negarse a él que en este mismo programa suyo, el agente de la DEA estableció que fue a hablar con él y él se negó y le dijo: yo soy un hombre, yo no voy a declarar, yo no soy dedo, yo no soy sapo, váyase de aquí de mi celda. Y entonces él se retiró y posteriormente a eso lo acusan de la muerte de Camarena sin pruebas más que la supuesta aparición de dos vellos y dos cabellos, que al final, cuando se hizo un nuevo examen, debido a que se demostró que en varios casos que había participado este agente de medicina forense de Estados Unidos había cometido perjurio, falso testimonio. Entonces revisaron todas sus causas y anularon la sentencia de Camarena y le dijeron a la fiscalía que tenían un término temporal para que volviera a presentar una acusación. Hicieron la revisión nuevamente de lo que es los elementos pilosos encontrados y resultó que habían sido negativos el nuevo resultado arrojado y que se demostró que había una falacia de atinencia por parte del forense que había dictaminado en el 90 de que de los cabellos encontrados había 99% de posibilidades de que pertenecían al señor Juan Ramón Mata. Bueno, él fue condenado a cadena perpetua en los Estados Unidos. ¿Cuántos años ha cumplido ya? 37. 37 años. 37 años. Y solo quiero mostrar de nuevo el video con todo y ambiente que mostramos hace algunos minutos. Ya ese video es posterior a la captura de Mata en Tegucigalpa, en abril de 1988. Eso es cuando va llegando a Nueva York. Secuestro, secuestro. Con respecto a esa detención... Breve, por favor, abogado, porque solo tenemos una hora. Es importante señalar que él fue detenido aquí mientras andaba haciendo ejercicio. Le avisaron que había un allanamiento en su vivienda. Dijo: mis hijas están solos, mi esposa está solo hay mujeres. Le dijeron la seguridad a él: no se presente, puede ser detenido. No, yo no voy a dejar a mis hijas solas, ni a mi esposa sola. Llegó a la casa y dijo: yo soy el dueño de esta casa, ¿qué pasa? Acto seguido le golpearon la cabeza, lo esposaron, lo subieron a una camioneta y directamente para Palmerola. De Palmerola lo llevaron a Santo Domingo, en la República Dominicana, y este video que estamos observando es en horas de la noche cuando él llega a Nueva York y es presentado ante un juez federal. El abogado que se contrató por parte de la familia en ese momento presentó un habeas corpus correctivo y la explicación que dio el juez de la causa en su resolución fue: no me importa cómo vino, lo tengo en mi corte, tiene una orden de captura y va a ser procesado. El siguiente día fue enviado para una prisión en Colorado. Juan Ramón, de máxima seguridad Juan que había en ese Ramón momento. Mata Ballesteros. En el tiempo que fue detenido en Honduras,
por las autoridades militares y policiales y 4 halcones de Estados Unidos, la Constitución prohibía la extradición. Eso es importante destacarlo. La Constitución prohibía la extradición de connacionales. Y lo prohibía la Constitución y lo prohibía el Código. En el artículo 10 se establecía la prohibición expresa de extradición de nacionales que hubieran cometido delitos en el extranjero. El artículo 102 fue reformado hasta el 20 de febrero del 2012, que permitió que se pudiera cumplir con el tratado de extradición que tenemos. Se reformó el 102 constitucional y ahora, pese a que hay muchos opositores a esto, se puede extraditar a hondureños a Estados Unidos. Pero bien, ¿qué edad tenía María Isabel Mata cuando se produjo esa detención de su padre aquí en Tegucigalpa, en el siglo pasado y en la década del 80, a finales de la década del 80? Bueno, primero que todo, pues agradeciéndole, ¿verdad?, que nos dé esta oportunidad y nos dé el espacio de su programa para poder estar aquí, tristemente recordando 37 años del secuestro de mi padre. Yo tenía en aquel momento 10 años. 10 años, lo recuerdas muy bien, lo recuerdas muy bien, lo recuerdas muy bien. ¿Y Claudia, qué edad tenía? Buenos días, yo tenía como 14 años. 14 años. Bueno, hace algunos días María Isabel Mata me llamó y me lo planteó así directamente: Renato, mi familia necesita que nos dé una oportunidad en frente a frente para enviar un mensaje a Honduras, enviar un mensaje al gobierno hondureño, enviar un mensaje al gobierno de los Estados Unidos. Este es el momento que yo le cedo la palabra a María Isabel Mata y a Claudia Mata para que me resuman ese mensaje a la hondureñidad. Así es, Renato, pues cada año, cuando llega esta fecha, que es el 5 de abril, pues volvemos a revivir todos esos momentos. Y en este año realmente va siendo cada vez más doloroso por la situación médica de mi padre. Mi padre ya es un hombre que tiene 80 años, cumplidos el 12 de enero. Son 37 años desde su secuestro. Y el estado de salud de mi padre en este momento es un estado de salud crítico. Él está postrado en una cama, no se levanta, pasa básicamente todo el día dormido o realmente ya no como consciente a su 100% por el tipo de medicamentos que le son administrados para poder soportar los dolores que él tiene. ¿Qué le han diagnosticado, Isabel? Mi padre lo operaron, él tenía unas hernias cervicales y lo operaron de la rodilla. Después de esa cirugía, a él, o sea, no tuvo la rehabilitación adecuada, lo que lo llevó a cada vez empezar a utilizar andador, después silla de ruedas, a quedar en una cama. En el momento él está aislado, él está en este momento en un hospital, una cárcel hospital, que en el momento que él llegó le notificaron de que ellos no tenían el nivel de seguridad para él y que no sabían si lo iban a poder permitir que estuviera ahí. Y después ya aprobaron que sí, pero entonces tuvo 4 o 5 meses con los mismos privilegios que él tenía en la institución donde él estaba antes, que era en Canaan, Pensilvania, pero a los 4 o 5 meses de repente dijeron que por su nivel de seguridad y entró en un aislamiento total. O sea, él no compartía con nadie, estaba del hospital. Dentro del hospital. Y lo que hizo, que terminó quedando postrado en una cama porque no tenía compañeros que lo ayudaran ni nada. Y esto le ocasionó, por estar acostado, unas llagas en su área del sacro, al punto de llegar a una osteomelitis, que es una infección en el hueso. O sea, la llaga se fue haciendo tan profunda, que la infección llegó a tocarle el hueso. El año pasado, cuando de repente no sabíamos nada de él,
entra una llamada de mi padre donde él me marca desesperado y me dice, mamita, mamita, acabo de salir del hospital, dicen que me tienen que cortar la mitad del cuerpo y a mí no me importa, yo hago lo que sea con tal de volverlos a ver. ¿Qué? Las piernas, me imagino que estaba De la refiriéndose a las cintura piernas. para abajo. Sí. Entonces, yo en ese momento pensé que era su mismo, la desesperación de él, como él se estaba sintiendo y decía eso. Entonces yo le decía, tranquilo, papi, no te preocupes, tranquilo. Y me decía, no, tú no te dejes hacer nada, le digo yo, deja que vamos a buscar a los abogados. Y él decía, no, no me importa, mamita, no me importa, yo hago eso con tal de volverlos a ver. Dicen que si no me opero me muero. Entonces, claro, fue una llamada completamente impactante en lo que lleva de mi vida, pues escucharlo con esa desesperación y empezamos a movernos, llamar a los abogados, ver derechos humanos y entonces, para resumirle, como estamos con el tiempo, logramos conseguir unos informes médicos y en efecto ahí mencionaban el nivel de la osteomielitis de él, la profundidad que tenía, ya como estaba tocando el hueso, el nivel de infección y ahí recomendaban esa cirugía. En este momento no la recuerdo, pero era cortarle del ombligo para abajo. Lo cual pues, o sea, es algo realmente impactante. Empezamos a buscar, como le digo, la ayuda a nivel de tenemos nosotros unos abogados que manejan la parte de derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que le fue asignado un caso contra el Estado de Honduras por la violación de sus garantías institucionales, por lo que no existía la extradición. Que ya se va a explicar, Exactamente, antes. Y se les notificó a ellos, aquí nos presentamos ante el comisionado de derechos humanos, ellos han sido realmente un gran apoyo, que también empezaron a buscar directamente ante la cárcel y también nos abocamos a lo que es Cancillería, que en realidad han sido muy amables, debo de reconocerlo. Te quiero decir que ayer, por alguna razón, con el canciller Eduardo Enrique Reina, que vino al programa, nos referimos al tema de Juan Ramón Mata Ballesteros y justamente me dijo, hemos estado mediando. Exactamente cuál es la solicitud de ustedes y después te complemento lo que me dijo el canciller. La solicitud de nosotros es que a mi padre le sea aplicado el Tratado de Estrasburgo, que consiste en que el preso pueda venir a su país de origen, ya sea terminar su condena o regresar. Y me dijo el canciller, pero está resultando muy difícil, me lo dijo, pero está resultando muy difícil. Nosotros, en función del diagnóstico que tiene en este momento Juan Ramón Mata Ballesteros y a solicitud de la familia, hemos mediado, nos hemos comunicado con las autoridades respectivas en Estados Unidos y se está complicando. Realmente la situación de salud de su padre, Claudia, es de gravedad. ¿Podemos utilizar ese término? ¿Gravedad? Sí, Renato, gravedad. Yo viajé en el mes de enero para el cumpleaños de mi papá, el 12. Llegué a la visita, me procesaron y todo, y ya al estar adentro, después de una hora, ellos salieron y me dijeron que no iba a poder ver a mi papá porque se encontraba demasiado enfermo, con muchos dolores, y que no iba a poder atender mi visita. Entonces yo me desesperé y le dije, no, necesito a alguien que hable español y le digan a mi papá que yo estoy acá. Salió alguien y dijeron que le iban a dar medicamentos más fuertes, a ver si él podía controlar un poco su dolor y salir a la visita. Después de 2 horas y media, 3 horas, salieron y me dijeron que no, que definitivamente mi papá no iba a salir. Entonces yo le dije, no puede ser, mi papá nunca negaría una visita. Bueno, yo me desesperé tanto que el Señor me dijo, mira, lo que vamos a hacer es que ahorita que tú salgas, yo te voy a prometer que tu papá te va a llamar. Porque yo le dije, no puede ser, yo necesito saber cómo está mi papá. Entonces, a la media hora, él llamó y él dijo, es mentira, hija, no es que no te quiera ver, es que me siento mal y no hayan la manera de cómo sacarme, que no tenga que estar sentado porque no aguanto estar sentado. Entonces, hemos llegado al punto que él salía a la visita
ponían el teléfono en la mesa porque es a través de un vidrio nuevamente por la seguridad que cambiaron y tocaba hablar con él a los gritos. Él contestaba también a los gritos, no se escuchaba muy bien y ya él solo duraba 3 horas en visita porque no soportaban los dolores. Entonces hemos llegado al punto que no tenemos comunicación telefónica, no sé por qué razón, si él no puede utilizar sus manos, no le colaboran en hacer la llamada. Cuando yo estaba ahí, yo reclamé, uno de los guardias me dijo que mi papá, el problema que tenía es que la máquina no reconocía su voz después de tantos años, entonces que él prometía que iba a hacer una nueva grabación para que mi papá pudiera llamar a casa, pero no lo han hecho. Mi papá, su última llamada fue el 12 de enero, nos prometieron una visita de cama, de enfermo. Estuve esperando hasta este mes de marzo que la solicité y no las acaban de negar. Entonces la única opción que tengo es regresar, solicitar la visita, a ver si mi papá se encuentra en condiciones de recibirnos. ¿Complemento, Isabel? Sí, Renato, realmente es triste. Ese 12 de enero mi papá le dieron la llamada, o sea, las llamadas familiares, él debe de solicitarlas. Ellos le dicen, por decir, usted puede llamar tal día, y entonces él debe solicitarla al guardia para que se la den. Entonces ellos nos dicen, no están prohibidas las llamadas, es simplemente que él no las solicita. Pero pues mi papá lo tienen con medicamentos como morfina, oxitocin, 24 horas al día. O sea, entre lo que él está consciente y los efectos que estos medicamentos ocasionan en él, él no, a veces nos llama, cuando nos llamaba las últimas veces, eran como cosas que sí nos decía conscientes del día, pero cosas que no eran realmente realistas. ¿Con qué regularidad en el mejor estado de salud los llamaba o la llamaba su padre? Casi a diario. A diario. Casi a diario. Él se dividía, o sea, a mi mamá la llamaba a diario. Y a nosotros, así como por días de por medio, si no le caía la llamada, mi mamá nos marcaba a nosotros, pero él siempre había llamadas mínimos 3 veces a la semana. Eso le genera más ansiedad, que desde enero no la llame. Eso es lo que genera más preocupación entre ustedes. Claro, el hecho que no nos llame y el hecho que uno llegue a visitarlo, bueno, yo no, mis hermanas, que lleguen a visitarlo y él no salga a las visitas. O sea, si hay algo que mi papá jamás iba a dejar de hacer, era vernos como familia, el salir o llamarnos. Eso era algo que él, o sea, no era concebible para él. Entonces el hecho que ya ahorita, el 12 de enero, que él me llama a mí, y yo le digo, papi, sal, ahí está Claudia afuera, ella te está yendo a ver, le dicen que tú no quieres salir. Entonces él me dice, no, mamita, no es que yo no quiera salir, yo sí la quiero ver, pero es que yo no aguanto el dolor. Entonces él me dice, diles que vengan acá a verme a la cama, que entren a mi cuarto a verme. Él desesperado, pero como le digo yo, tiene momentos en que sí no está como muy lúcido y los mismos informes médicos indican que es por los medicamentos. Entonces yo le explico, no papi, tienes que tratar de salir. Me dijo, no, yo no voy a salir a sentarme, porque él permanece acostado todo el día. Ha perdido, facilitamos una presentación y hay una foto de él de hace como más de 10 años y la última que tenemos de él, que sale ahí en la presentación, es hace como 5 años. Pero de ese hombre que ustedes van a ver en esa imagen, al que hay ahorita, quítele unas 200 libras. Vamos a presentarlo inmediatamente después de la pausa comercial. ¿Han consultado ustedes con médicos en Honduras el alcance de esa enfermedad diagnosticada ahí en el hospital carcelario en los Estados Unidos, donde está privado de su libertad su padre, Claudia? Pues una vez que nosotros recibimos los informes, nosotros consultamos acá y nos explican más o menos todo lo que ellos escriben ahí. A nosotros no nos dan ningún tipo de información ni nada más que ese reporte que yo solicito a los abogados. Muy bien, vamos a ir a una pausa comercial. Yo entiendo que eso fue lo que se me enseñó a mí en las aulas universitarias, porque al menos 20 clases de derecho recibimos los periodistas,
porque hasta los privados de libertad y en la misma condición de cadena perpetua de vuestro padre tienen derechos humanos. Derechos fundamentales. ¿O los derechos fundamentales se terminan para un hombre en la condición de Juan Ramón Mata Ballesteros? No, es más, este Tratado de Estrasburgo de 1983 establece que el Estado donde fue condenada la persona está obligado a proteger la vida y la integridad física de las personas y su salud. Y establece que él debe de ser notificado de este tratado. Él fue notificado y él solicitó todos los requisitos de este tratado para que él venga a Honduras a cumplir su pena. Él los cumple. Y la petición se hizo desde el año 2012, está en Gobernación y Justicia esa solicitud. A partir del año 2021, su servidor empieza a hacer las gestiones necesarias. Nos pidieron hasta una declaración ad perpetuam, porque en los medios de comunicación aparece Juan Ramón Mata Ballesteros, Juan Ramón Mata del Pozo y Juan Ramón Mata López, con una T y con 2 T. Se hizo una declaración ad perpetuam que nos tardamos como 6 meses, tuvo que ir a dictamen al Ministerio Público, tuvimos que presionar en todos lados para que saliera. Ya se cumplieron todos los requisitos. Desde el 11 de diciembre, en la Secretaría de Gobernación, estamos esperando el dictamen final y que establezcan que Honduras va a pedir a los Estados Unidos al señor Juan Ramón Mata para que venga a cumplir su pena aquí. Pena que en ningún caso el señor pudiera haber sido condenado en Honduras si hubiese sido juzgado en Honduras, porque en 1988, que él es detenido, no existía ley de lavado de activos. Le he facilitado el primer decreto sobre tráfico de drogas y es de 1989, publicado en 1990. El señor fue llevado de nuestro país mediante engaño porque decían que tenía una acusación por la muerte de un agente de la DEA, lo cual no existía ninguna acusación en su contra en el momento que él es secuestrado, desterrado de su patria y enterrado, porque la primera prisión donde él estuvo estaba 4 pisos bajo tierra. Así ha sido la situación del señor Juan Ramón Mata, quien hubiese salido acá en libertad de Estados Unidos si él hubiese colaborado con los Estados Unidos de Norteamérica, hubiera estado 5 años. Persona que no aceptó haber participado en la muerte de ninguna persona, ni está condenado por haber participado en la muerte de alguna persona, porque la sentencia de Enrique Camarena fue anulada. 29 minutos restan para la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral de las primarias del domingo 9 de marzo. Y a nosotros nos restan 29 minutos para que los abogados y la familia Mata den más detalles sobre ese tratado. El tratado, me dijo, de Estrasburgo. ¿Qué invocan para que el padre de Claudia Mata y María Isabel Mata pueda ser regresado a Honduras en función de la edad, del tiempo que ha estado cumpliendo la cadena perpetua y sus problemas de salud? Atento, que volvemos después de la pausa. El tráfico es presentado por Gasolinera 1. Nuestro combustible evolucionó, pasando de Super a Premium 95 y de regular a Plus 91. Buenos días, 7:33 minutos. El tráfico vehicular a la altura del Boulevard Fuerzas Armadas, específicamente en el Banco Central de Honduras, donde se realiza la CELAC hoy en nuestro país. Aquí precisamente hay 2 carriles cerrados. Si usted viene de la colonia Las Brisas y se dirige a sectores como la colonia Miraflores, hay algo de tráfico. No obstante, decirle a los amigos televidentes que el tráfico avanza y también avanza pues de manera continua en todo el Boulevard Fuerzas Armadas. Hay bastante seguridad por este sector, pero aquí, repetimos, se está realizando lo que son la visita de los presidentes de 9 naciones de Latinoamérica. El tráfico vehicular lo conoce usted a través de Frente a Frente. Pase usted un feliz día. El tráfico fue presentado por Gasolinera 1. Nuestro combustible evolucionó, pasando de Super a Premium 95 y de regular a Plus 91. El abogado Oscar Calic y las hijas de... Al final,
el nombre oficial, Juan Ramón Mata Ballesteros, o como Isabel. No, el nombre de mi papá es Juan Ramón Mata. Juan Ramón Mata. Sí. Juan Ramón Mata. Juan Ramón Mata. La solicitud, invocando el convenio o el Tratado de Estrasburgo, todavía no llega a los Estados Unidos. No. La complicación está aquí internamente. Tiene un minuto para narrarme eso y pasar a las gráficas. Sí, desde el 2012 se inició la solicitud. A la fecha, todavía Honduras no ha solicitado formalmente a través de Cancillería el cumplimiento de la condena del señor Mata en Honduras. ¿Qué sucede? En 2012 lo solicitamos, no ha habido una resolución que tiene que emitir Gobernación y Justicia. Antes era Gobernación, Justicia y Derechos Humanos. Luego se separó Derechos Humanos de Gobernación, pero estamos esperando la resolución. Hemos presentado todo lo que nos han exigido y desde el 11 de diciembre estamos esperando que haya una resolución, un dictamen que establezca que sí procede la aplicación del tratado y entonces ahí iniciaría enviando esa documentación a Cancillería y Cancillería pediría formalmente a los Estados Unidos que el señor Juan Ramón Mata venga a Honduras y pueda cumplir o culminar la pena impuesta en nuestro país. Eso no ha ocurrido, o sea, no hemos dado ni siquiera el primer paso y tenemos 13 años de estar batallando en gobernación para que nos den eso. Es más, se extravió el expediente y tuvimos que reconstruir el expediente. Sí, Isabel, tú me decías que hondureños, funcionarios públicos hondureños en la administración de Mel por el Partido Liberal y en esta administración de Xiomara Castro han visitado a su padre. Sí, en realidad durante 37 años que lleva mi papá en Estados Unidos solo ha tenido visita consular durante el gobierno del presidente Mel Zelaya y ahorita con la presidenta. Cuando en realidad deberían de tener todos los hondureños, independientemente del delito, de la situación, un apoyo consular en cualquier parte del mundo. Vuelvo y le reitero, le agradecemos eternamente a lo que es Cancillería por el apoyo que han dado. Ellos fueron a ver a mi papá, a ver el estado de salud en el que él estaba, solicitaron hacerle incluso la... ¿cómo se llamaba? Lo de la tarjeta de identidad nueva, se me fue el nombre del proceso, ¿cómo es que se llama? Trámite. Y no se le permitió. Y ya la segunda vez, que fue cuando el año pasado recibí esa llamada tan trágica de mi padre, se les volvió a solicitar, ellos enviaron, pidieron permiso, les autorizaron que llegaran a la visita, pero mi papá no pudo salir. No los quiso. Les dijo les explicó de que les dijeron como no, él no quiere salir. Pero después, como se le explicó al canciller, no es que no quiera, es que su situación médica no se lo permite. Entonces, nosotros realmente estamos desesperados. Los días de mi papá son, cada día es un milagro o es cada día, podría ser su último día. Ahora, pero es extraño que desde enero no reciban ninguna llamada de su padre, Claudia. Es extraño. El problema es que en el aislamiento que ellos han puesto a mi padre últimamente, la última vez que yo reclamé, ellos me dijeron que él solo tenía derecho a una llamada mensual y ni siquiera esa llamada mensual la recibimos. Entonces, la poca comunicación que tenemos nos tiene en una desesperación porque todos los días no sabemos qué va a pasar. Pero lo primero es hacer toda la tramitología aquí en el país y que el Estado de Honduras después, ya con todos estos requisitos hechos, pueda hacer la solicitud a Estados Unidos. Sí, ese para es la el primer aplicación de paso este que tratado. estamos esperando. Correcto. Vamos ahora a las gráficas que nos han traído, por favor, porque el tiempo se acorta. Solo faltan 18 minutos para que haya cadena de televisión y radio y se conozca ya la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral. Tratado de Estrasburgo, por favor, comencemos rápidamente. Bueno, creo que el abogado es un tratado suscrito por Honduras que lo que exige únicamente es que el privado de libertad tenga una sentencia firme, que la sentencia le falte un cumplimiento no menor a 6 meses, que él esté de acuerdo a venir a cumplir la pena al estado de donde se va a cumplir la pena o el estado que está pidiendo la sentencia, el cumplimiento de la sentencia y al final
lo que exige el tratado es que esta persona sea nacional, o sea, sea nacido en el lugar de cumplimiento de la condena. Una vez en el país de condena, el mismo tratado establece que la sentencia se podrá normar o modificar de acuerdo a la legislación de cada país. No significa que se va a hacer una revisión de sentencia porque lo prohíbe expresamente, pero sí, por ejemplo, en nuestra Constitución tenemos cuál es el máximo del término que puede estar una persona privada de libertad. Asimismo, tenemos el hecho de que en Honduras, para el momento en que él es detenido y enjuiciado, no existía un delito de tráfico de drogas. Pues miren todos los trámites que ha hecho la familia Mata. En el 2014, solicitud de la aplicación del convenio de Estrasburgo ante los despachos de justicia y derechos humanos. En el 2023, una solicitud presentada ante la presidencia, ante la PGR, Ministerio de Relaciones Exteriores, Defensa y Secretaría de Derechos Humanos. En el 2023, respuesta por parte de la PGR negando solicitud por tema de no disposición, sin resolver. 2024, el extravío y recuperación de expediente, nuevamente solicitud para la aplicación del tratado. En realidad, no hicimos como esa secuencia y queremos demostrar ese es mi padre, hace 5 años. Ahorita, en este momento, usted le puede quitar más o menos unos 150 libras. Está completamente postrado en una cama, no mira por un ojo, no tiene dentadura, tiene creo que ya solo 2 o 3 dientes, ha perdido la masa muscular completamente, él ya no se vale por él mismo, él tiene problemas en sus manos por el túnel de carpo, entonces él no puede sostener nada ni alimentarse él solo, a él lo tienen que alimentar. Y aún así, con todo lo que yo le estoy diciendo, cuando lo sacaban a visita, lo sacaban esposado. Cuando él no puede ni siquiera hacer nada, ni hacerse cuidarse él mismo, ni su aseo, ni levantarse, absolutamente nada. Como les decía, detrás del estigma del nombre de Juan Ramón Mata existe un ser humano. Un ser humano que tiene derecho a que se le respeten su humanidad, su dignidad, algo que se ha perdido completamente, algo que realmente ahorita lo que le solicitamos al encargado ahorita de Gobernación y Justicia, creo que es el señor Manuel Díaz Vaquero. Tomás Vaquero, es no politizar este caso, porque el problema que siempre hemos tenido es que cuando las personas llegan a los cargos públicos, no quieren y se les toca el tema Mata, uy, lepra, no quiero que se me acerque, no quiero que se me toque, no me hablen, no se me relacione, porque entonces, ¿qué problema? Ya no nos pueden volver ni a hablar, ni a relacionarse con uno, ni a atendernos, porque la cosa es que ni siquiera nos atienden. ¿Por qué? Porque es Mata. Porque entonces van a decir que es que hay algún beneficio de por medio cuando no existe ningún beneficio, no se está solicitando un favor, no se está solicitando nada que sea ilegal, se está solicitando un derecho que un hondureño tiene, se está solicitando que el Estado dé la cara y pida que se le cumpla y se le respeten los derechos a un connacional, que hoy es Juan Ramón Mata. Pero el día de mañana podrá ser muchos de los que se han ido para allá. Incluso las personas que han estado en cargos, que cuando se les solicitó la ayuda para mi padre, la ignoraron. Y que el día de mañana podrían ser beneficiados de este mismo caso. Nosotros iniciamos un proceso con esta solicitud en el 2012. Pasó a Gobernación. Sí, las hemos visto. Sí. Las acaba de ver. Sí. Cuando nosotros llegamos en el año pasado, después de que estuvimos un año solicitando que la respuesta, nos atienden y nos entregan, bueno, ahí está el expediente, que pueden ver el grosor del expediente, y cuando llegamos y nos atiende la persona en Gobernación, este es el expediente original, nos saca algo más delgado que esto, mojado, incompleto, que fueron a encontrar en las bodegas de Gobernación y Justicia.
Cuando nos dicen para poderle resolver, por favor, vuélvanos a entregar el expediente. O sea, un expediente que lo vieron, no les importó, me lo mandaron a archivar. O sea, como que si es nadie. De 700 folios que debía tener el expediente, solo aparecieron 37 cuando entró este nuevo gobierno. Entonces, el secretario de la Secretaría de Gobernación nos estableció que solo eso había encontrado. Entonces, abogado, ¿usted tiene copias de los escritos que ha presentado? Preséntelas. Entonces, no, nosotros tenemos los originales, los presentamos autenticados y reconstruimos el expediente. Es decir, no ha habido interés del Estado de Honduras no ha habido interés. De darle continuidad a esta solicitud. Exactamente. Incluso no hay disposición política dicha por la misma Procuraduría Nacional de la República, porque aparte de esta solicitud del Convenio de Estrasburgo, existe la recomendación por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de que la PGR se siente con la familia para llegar a un acuerdo por la violación de los derechos constitucionales de mi padre y evitar irnos a un juicio a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Le hemos solicitado 1000 reuniones al Procurador General, no nos atiende, ni siquiera nos da una cita para escucharnos, que creo que tenemos el derecho como hondureños de que nos atiendan, porque son empleados públicos y tenemos derecho a que nos atiendan. Y o sea, prefieren una demanda internacional cuando a nosotros no nos interesa eso. O sea, a pesar de todo el daño durante 37 años, de la violación de los derechos de mi padre, la violación a nuestros derechos como hijos, la violación a los derechos incluso de nuestros hijos, y todo lo que hemos llevado viviendo durante todo este tiempo, porque son realmente atropellos a todo nivel, no tenemos derecho a que nos atiendan y se nos respete y se nos cumplan nuestros derechos constitucionales, sino que todo lo manejan por el estigma de un apellido, lo manejan para que no los vayan a relacionar de otra forma. Y quiero pedirles que ya no es un hombre y con un delito, simplemente por el cual lo acusaron y lo condenaron ilegalmente, porque al estar mi padre ilegalmente en Estados Unidos, él nunca tuvo que haber sido juzgado. Entonces es muy fácil decir el narcotraficante fue sentenciado, fue condenado, pero se les olvida que todo eso se dio de una forma ilegal, porque él está allá ilegalmente. Entonces, como familia, lo que más pedimos es que se les sea tratado como un connacional más. No con preferencia, sino que porque no es una preferencia, no es un favor, no es algo especial solo porque es él, no. Es un tratado suscrito por Honduras. Sí, por lo que me estás diciendo, María Isabel, se lo pregunto a Claudia, ¿tú crees que los funcionarios públicos del Estado de Honduras temen que al plantear una solicitud en función de lo que ustedes están pidiendo, al plantear una solicitud a Estados Unidos en función de lo que ustedes están pidiendo, se les relacione con mata ballesteros, con el narcotráfico y teman la reacción personal a ellos de Estados Unidos? Es que eso es lo que podemos... Es lo que colijo de lo que me estás diciendo. ¿Qué piensas, Claudia? Renato, yo pienso que ya a este punto no hay ningún tipo de relación entre el gobierno y mi padre. Nosotros lo que estamos solicitando humanamente es que nos den el tiempo, su repatriación, para que logremos darle un poco de salud, un poco de amor, el resto del tiempo que Dios lo permita, ¿me entiende? Ya no se trata él está totalmente aislado, no tiene comunicación ni siquiera con nosotros, entonces es imposible ese tipo de relación. Claudia, tú fuiste la que más trataste a tu padre, ¿no? Era menor, Isabel, 4 años menor que No, y que ella Claudia. lo puede ver, ella puede ir a visitar. Tú has podido verlo. Sí, yo he tenido la suerte de estar estos 37 años visitándolo año tras año, he sido testiga, doy fe del cambio que ha tenido mi padre en esta institución ¿Cuál es la expresión de tu padre
que más sensibilidad generó en ti en estos 37 años de las visitas que has hecho, Claudia? No, mi padre siempre ha sostenido que él es inocente de este caso. Él sigue sufriendo las consecuencias de este caso tan fuerte. Y pues sus últimas palabras hacia mi persona fueron: hija, ya no sufras más por mí. Yo estoy bien, me siento bien. Eso es lo último que yo hago con él. Pero al final, el caso Camarena, ¿cómo quedó? Bueno, el caso Camarena fue desestimado. Fue desestimado, ¿no? Fue desestimado y eso fue en el año 2018. Estamos hablando de hace 7 años que fue desestimado el caso porque se descubrió que el forense había mentido en varios casos y se volvieron a hacer los análisis y salieron negativos. Entonces Estados Unidos no lo volvió a acusar. Él no tiene sentencia por el caso Camarena, que fue que originalmente utilizaron para secuestrarlo del país. Pero hay otro punto importante, que aunque hubiera sido juzgado en Honduras, la pena máxima era 15 a 20, sí. Tiene 37. Segundo, en Honduras no existe en ninguna prisión de nuestro país una persona con un padecimiento como el que tiene don Juan Ramón Mata. ¿Por qué? Porque existe una escala de Karnofsky que evalúa a las personas privadas de libertad que tienen disminuidas sus funciones físicas más allá de un 60% y son excarceladas inmediatamente. Aquí tuvimos un caso de Montes Bobadilla, que estaba privado de libertad en Trujillo, Colón, lo sacaron del centro penal, se formó un escándalo y tal y como dijo el doctor Denis Castro, esta persona no tiene más de 1 año de vida y en efecto, exactamente una semana antes, el hombre murió por el padecimiento. Ok, abogado Cali, ¿cuál es el mensaje así específico y esencial al Estado de Honduras, de usted como representante legal de la familia Mata? El Estado de Honduras debe adoptar una posición de garante de los derechos fundamentales de cada uno de sus connacionales, tal y como lo hizo México. México, cuando le secuestraron a un compatriota, México reclamó, cerró las fronteras de México con Estados Unidos y se lo devolvieron. Hace menos de 3 años habían llevado a otro mexicano que fue un general y México peleó y lo devolvieron a México porque había sido llevado de manera ilegal. Al igual que el señor Juan Ramón. Es más, existe una sentencia en Honduras contra los funcionarios que estaban en cargo en el momento del secuestro, destierro y entierro del señor, porque él prácticamente ha sido enterrado en vida durante estos 37 años. ¿Cuáles son las imágenes que más recuerdas de tu padre en el día o previo al día en que fue detenido? Al margen de la Constitución, eso hay que decirlo, en ese tiempo no se permitía la extradición de connacionales y Honduras lo extraditó. ¿Cuáles son las imágenes que más recuerdas de tu padre en las últimas 48 horas antes de su captura aquí en Tegucigalpa, Isabel? Pues para mí es algo lindo el hecho de que esa noche yo dormí con mi papá. Ah, ¿dormiste con tu padre? Sí, ese día, el día antes de que a él se lo llevaran, pues yo tenía 10 años, sí. Entre hermanos y todo, me estaban molestando, me hicieron llorar. Yo era bien chinita pequeña, entonces a mí me molestaban diciéndome que era adoptada, que era japonesa, que era china. Entonces ese día me había estado molestando mi hermana la mayor y me había hecho llorar. Entonces vino mi papá, me dijo, venga para acá, mi chinita, no le esté haciendo caso. Y me llevó y me dijo, venga, duerma conmigo. Y esa noche yo dormí con mi papá. Imagínate. ¿Y tú, Claudia? Pues yo creo que yo fui la última persona que vio a mi papá. Yo esa madrugada me levanté a estudiar y mi papá me fue a dejar a la casa de una compañera como a las 4 de la mañana porque íbamos para parciales, yo me acuerdo, y de repente fue que me llamaron y me dijeron que no iba para el colegio, que me quedara donde estaba. Y yo, no, ¿cómo así? Yo sí estudié, yo voy para el colegio. Y total que al final no pude ir y hasta las 7 de la noche... Las personas con las que yo me encontraba, me di cuenta al llegar a la casa, porque no me dejaban entrar, que estaba todo cerrado, de que mi papá ya estaba en Estados Unidos. O sea, yo no me di cuenta de nada hasta las 7 de la noche.
La familia Mata y el abogado Cálix, instando al Estado de Honduras a que le den celeridad y prioricen por los derechos fundamentales de un hondureño que fue capturado al margen de la Constitución hace algunas décadas y condenado a cadena perpetua en los Estados Unidos y que hoy pasa a una condición de salud muy precaria, por lo que ellos, invocando el Tratado de Estrasburgo, están haciendo todos los trámites internamente para que luego el Estado de Honduras pida a Estados Unidos que envíe a Juan Ramón Mata Ballesteros a Honduras. En esencia, eso es. Sí, eso es. Y 15 segundos, 15 segundos. 120 días de estar esperando un dictamen que, de acuerdo a la última resolución, dice que en 15 días lo iban a resolver. O sea, tenía que haber sido resuelto en diciembre del año pasado. Sí. Hoy en tu nota es presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. La declaratoria de resultados electorales del CNE y el futuro de Honduras. Destaca tunota.com a esta hora. Y nosotros, pendientes porque en 2 minutos, si se respeta la convocatoria de la cadena de televisión y radio, tendremos ahí a Cosette López, consejera presidenta, Ana Paola Hall, consejera, y Marlon Ochoa, consejero, con la declaratoria oficial de las elecciones primarias e internas del domingo 9 de marzo. Hoy en tu nota fue presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. Bueno, pues ha sido una declaratoria corta por unanimidad. Yo pensé que iban a leer los nombres de todos los ganadores por cada partido, decía. Ana Paola Hall va a leer los ganadores a las alcaldías, a las diputaciones, a la presidencia. E igual va a ser Cosette López y también Marlon Ochoa, pero no fue así, es una declaratoria corta. Ya ni me acordaba de las declaratorias de las penúltimas elecciones primarias. Pues Honduras, hemos superado el problema que tuvimos en el último mes. Que conste, hemos superado los impases. Hemos superado los impases. Y la declaratoria se ha dado hoy. Que mucha gente temía que no se era de la declaratoria y cuántas elucubraciones alrededor de ello hubo. Pero no hemos olvidado lo que pasó el domingo del 9 de marzo. Y eso no se debe repetir. Eso no debe repetir. Hay que trabajar ahora por tener elecciones generales limpias. Es lo único que pedimos. Y aunque ya está resultando trillado esta frase que digo regularmente, de repente está resultando muy trillada la frase para ustedes. Lo que los hondureños queremos es que se respete la voluntad popular del domingo 30 de noviembre. Es lo único, es lo único. Si Rixi Moncada es la ungida del pueblo, bienvenida Rixi Moncada a la presidencia de la República. Y el Partido Libre gobernando 4 años más. Si Narri Afura o Salvador Narrala, cualquiera de ellos, es ungido, bienvenido entonces el triunfo de ellos y que se respete la voluntad popular. Es lo único que anhelamos, es lo único que deseamos y que queremos los hondureños. Certidumbre de que se va a respetar la voluntad del pueblo. Es lo único que pedimos para que tengamos sosiego y nuestra democracia alcance un poco de certidumbre y estabilidad. ¿Para qué? No solo para que nos miren de otra manera en la comunidad internacional, es para que quienes están interesados en invertir en el país lo hagan, porque lo que Honduras requiere es empleo en este momento, es generar riqueza para vivir en mejores condiciones de vida. Simplemente eso es lo que anhelamos los hondureños. Marlon Lara, dirigente político del Partido Liberal, ¿cómo recibes, Marlon, esta declaratoria de los consejeros electorales? Buenos días, bienvenido a Frente a Frente. Muy buenos días, Renato. Muy buenos días, María Antonieta y pueblo hondureño. Muy contentos por esta declaratoria, que era algo que esperábamos en tiempo y forma, como lo realizaron los 3 consejeros. Hay que felicitarlos por el trabajo que han realizado y también a todas las personas que se involucraron
en este proceso electoral, a las personas que fueron a las urnas, a pesar del boicot que hubo del oficialismo, a las personas que estuvieron en las mesas electorales, a las personas que fueron a ejercer el sufragio, los dirigentes que estuvieron movilizando a las personas para que fueran a las urnas. Yo creo que esto es un éxito que hemos tenido todos los hondureños, la democracia de Honduras. A los hondureños nos gusta elegir y ser electos, así que nos sentimos contentos, Salvador Narrala, que ha sido electo candidato oficial del partido, está haciendo un excelente trabajo para unificar a todos los liberales y él sabe que tiene una gran responsabilidad, que es no solamente unificar a los liberales, sino que también unificar a la oposición para poder llevar al triunfo en las próximas elecciones de noviembre al pueblo hondureño. Todos los hondureños sabemos que tenemos un compromiso con Honduras. La democracia, como tú lo has dicho en varias ocasiones, está en riesgo. Renato, eso es latente, los hondureños están preocupados, pero hay que darle certidumbre de que vamos a ese proceso electoral en noviembre y que con libertad vamos a elegir al próximo presidente de Honduras, que no nos cabe la menor duda que le va a tocar a un liberal. El Partido Liberal tiene 16 años de estar en la llanura, es el partido que le ha dado las grandes conquistas al pueblo hondureño y la gente sabe que esta es una elección atípica, no solamente una elección donde vamos a elegir al presidente y los candidatos, sino donde nos vamos a jugar la democracia, donde lo que está en riesgo es nuestras libertades, todo el tipo de libertades, donde está en riesgo los derechos humanos, donde está en riesgo el respeto a la Constitución y sus leyes, el combate a la corrupción. Y ese mensaje lo tiene el Partido Liberal, que es en este momento la alternativa que tiene el pueblo hondureño. Tantas pláticas que hemos tenido, así muy privadas con Marlon Lara, que yo alguna vez le he dicho, la democracia está en riesgo por el comportamiento de los políticos, está en riesgo porque estos nos prometen que van a combatir la corrupción y no lo hacen, en algunos casos la fomentan. La democracia está en riesgo en la medida que cada año aumenta el presupuesto general de la República y hay más pobres en el país. La democracia está en riesgo por esos factores y peor cuando se trata de manipular la institucionalidad. Por eso es que está en riesgo la democracia, porque la hemos identificado con el mejor sistema, como el mejor sistema de gobierno, pero mientras en democracia no se reduzca la pobreza, sino que simplemente, producto de la corrupción, mucha gente es la que sale beneficiada 4 años con las elecciones primarias e internas, pues la gente deja de creer en la democracia, creyendo que es el sistema el malo, y no, el problema es el comportamiento político. María Antonieta Mejía es ya hoy candidata designada presidencial electa. Hoy ya no hay nada virtual. Hoy todos son electos y a esperar el 30 de noviembre a ver si la gente ratifica la voluntad en cada uno por los que votó en los 3 partidos en estas elecciones primarias. En algún momento dudó María Antonieta Mejía y ahí está también, veo a... ¿Quién está por libre? Luqui Medina, el gerente de la campaña de Rixi Moncada. ¿En algún momento dudó María Antonieta en que la declaratoria se hiciera justamente este 8 de abril? ¿O nunca tuvo dudas de que se materializaría la declaratoria del CNE? Buenos días, saludos cordiales al pueblo hondureño. Gracias, Renato. Saludos al compañero Marlon Lara y al señor Luque Medina. Siempre es un placer platicar con usted y con el pueblo hondureño. Definitivamente que siempre hubo incertidumbre porque a pesar de todos los intentos por desviar la atención, las estrategias para sembrar confusión, de todos los problemas que se han venido dando después del 9 de marzo, claro que había más incertidumbre que certeza, pero hoy podemos decir con claridad al pueblo hondureño, la declaratoria oficial se logró.
Y eso fue gracias al compromiso, al patriotismo, al civismo del pueblo hondureño, que no fue nada fácil. Tuvieron que enfrentarse a intereses oscuros, caprichos, trampas disfrazadas de legalidad, pero aquí estamos, con la frente en alto, con la verdad de nuestro lado, porque cuando el pueblo decide, no hay maniobra que pueda detenerlo. Hoy muy contenta con los resultados. Damos el agradecimiento a todos los competidores que se sumaron en esta cruzada del 9 de marzo, al compañero Jorge Zelaya, a Ana García, al Tomás Martínez Lozano y a mi candidato que fue el favorecido en las urnas, a Papi a la Orden, que es un hombre comprometido, un hombre humilde, un hombre que nunca perdió la fe y la esperanza de que se pueden hacer las cosas en la legalidad y debida forma, el que le dio la libertad al pueblo nacionalista para que fuera a ejercer con esa misma libertad ese sufragio y que votara por el candidato que ellos tuvieran preferencia. Jamás pidió el voto para él, pidió vayan, acudan a las urnas, voten por el que ustedes creen, consideren oportuno, de acuerdo a sus principios y de acuerdo a sus argumentos, y este es el resultado final. Esto no es una victoria solo de Papi a la Orden, esto es una victoria de toda la militancia del pueblo hondureño, que con ese espíritu civismo acudió el 9 de marzo a las urnas, dándole esa dignidad y ese respeto a Honduras. Honduras hoy no se rinde. A quienes intentaron burlarse de la voluntad popular le decimos, aquí está la respuesta. Seguimos con más fuerza, más que nunca. Y hoy esto, Renato, apenas comienza de cara al 30 de noviembre. Así que felicitar al pueblo hondureño por ese compromiso el 9 de marzo y que hoy se materializa con la declaratoria oficial. Mire que esta operación matemática aquí mentalmente me está resultando difícil. Coloquemos los resultados del Partido Nacional. Papel y lápiz, María Antonieta Mejía. ¿A cuántos votos se quedaron ustedes del millón? Porque este es el resultado oficial ya. 913.917 votos. ¿A cuántos votos se quedaron del millón? 87.000 más o menos. Nah, es que es el más o menos, yo lo decía también, pero yo quiero así exactamente la operación matemática. Considerando todo lo inoportunos del 9 de marzo, estuvimos cerca, pero a pesar de eso, el pueblo no desmayó, el pueblo siguió, y definitivamente que esto es parte de la democracia, el agite que se vivió. Y bueno, los números solo son un resultado de que aquellos que pensaron que el Partido Nacional estaba muerto, hoy les digo, está más vivito y coleando que nunca. Hoy seamos la fuerza mayor de todos los partidos, seguimos siendo esa militancia dura, seguimos siendo ese partido organizado, seguimos siendo el partido que va a estar a la defensa y comprometido con Honduras por su democracia. Por favor, Luzucita, haceme la operación ahí. ¿A cuántos votos se quedó del millón en estas primarias el Partido Nacional? Vamos con el Partido Liberal, porque antes estuvo Marlon Lara. Oficialmente el Partido Liberal de Honduras, según el Consejo Nacional Electoral, 718.194 votos. Ahí ven ustedes, Narrala con el 58.02%, Jorge Cali con el 31.67%, Luis Zelaya con el 5.23%, bajo el número de votos, y Maribel Espinosa con el 5.08%. 718.194. Ahora que voy con el ingeniero Luqui Medina. Por favor, vamos con la gráfica de Libertad y Refundación. 894.725 votos. También quiero que me hagan esta operación. ¿Cuántos votos arriba libre del Partido Liberal y cuántos votos abajo libre del Partido Nacional? Luqui Medina, como gerente de campaña del movimiento triunfador de Rixi Moncada. Luqui, se ha materializado la declaratoria del Consejo Nacional Electoral. Ya están los candidatos electos de los 3 partidos que concurrieron a las primarias e internas. Ya muy pronto sabemos cómo quedarán constituidos los consejos centrales, los comités centrales, los coordinadores nacionales, aunque ahí tiene un problema serio el Partido Liberal, no se ponen de acuerdo con la constitución de ese central ejecutivo. Se supone que quien ganó las internas debe ser
el presidente del Central Ejecutivo. Punto y final. Eso es democracia. Eso es democracia, pero parece que hay unas ilegalidades ahí y requisitos incumplidos que tienen al Partido Liberal en esa confusión para elegir su nuevo Central Ejecutivo. Luqui, ¿cómo recibes esta declaratoria del CNE? Buenos días, gracias por atendernos. Saludos, Renato, muchísimas gracias. Bueno, primero un fuerte agradecimiento al pueblo hondureño que ha hablado en las urnas en estas elecciones primarias del 9 de marzo y ha dicho cosas importantes. Lo primero es que su elección es para que Rixi Moncada fuera la candidata con la mayor votación en estas elecciones primarias, bastante por encima del candidato del Partido Nacional y casi duplicando la votación del candidato del Partido Liberal. En segunda instancia, bueno, el Partido Libre es no solo quien tiene mayor crecimiento, el Partido Libre crece 58% respecto a su votación histórica, sino que es el único partido que crece. Por un lado tenemos al Partido Liberal con un decrecimiento de cerca del 4% y además el Partido Nacional con un decrecimiento de 25%, que son casi 300,000 votos respecto a su última votación y casi 500,000 votos que ha perdido desde la elección de 2017. En tercera instancia, bueno, hay que dejar claro que el pueblo también reconoce no solo en la simpatía y la capacidad, la honestidad y la trayectoria como funcionaria pública y de la función privada también, sumamente capaz de la abogada Rixi Moncada para llevarla como candidata con la mayor votación, y es también una forma de respaldo, primero, a las acciones del gobierno de socialismo democrático que dirige la presidenta Xiomara Castro, pero también diciendo queremos que continúe la inversión pública más grande de la historia del país, queremos que continúe gobiernos donde no hay redes de corrupción, queremos que continúen gobiernos donde se reduce la violencia, donde se reduce la pobreza y la desigualdad, donde se fomenta la inversión responsable. Queremos que continúen los gobiernos que han priorizado la vida antes del capital. Esa propuesta que es socialista, que es democrática, que es humanista, que lidera la abogada Rixi Moncada, que ha sido la decisión del pueblo hondureño llevarla como la candidata con mayor votación, y que además lo ha respaldado también a lo interno de la coordinación del Partido Libre, llevando al coordinador y expresidente José Manuel Zelaya Rosales como su coordinador general del partido para el periodo 2025-2029, y a la abogada Rixi Moncada como su coordinadora del Partido de Libertad y Refundación para este mismo periodo de los próximos 4 años. Mel Zelaya, coordinador, Rixi, su coordinadora. Efectivamente, Okay. así quedó integrada la coordinación general del partido. Libre lo tiene claro. ¿Quién es el coordinador o quién seguirá siendo el coordinador después de las internas? Porque las primarias es para elegir cargos de elección popular y había una urna ahí para las autoridades de partido, pero los liberales no lo tienen claro. Marlon, y esta constante del Partido Liberal, que nunca se pone claro, ¿no se supone que el que gana las internas ahí debe ser automáticamente el presidente del Central Ejecutivo? ¿Qué problemas son los que tienen ustedes para estar en esa confusión y yo diría en esa confrontación interna, porque la tienen derivada de las elecciones del 9 de marzo pasado? Así es, Renato. Históricamente el Partido Liberal, quien gana las elecciones internas, postula a las personas que van a cargo de elección en la autoridad del partido. En este caso fue diferente, decidieron en 15 días instalar una urna partidaria, no hubo la suficiente divulgación, inclusive cuando se iba a las votaciones las personas no le daban a los electores la papeleta para elegir las autoridades del partido. Eso fue evidente aquí en Tegucigalpa cuando el candidato alcalde
Eliseo Castro, acompañado del próximo presidente de Honduras, el ingeniero Salvador Narrala, fueron a votar en las noches, porque hasta en las noches se abrió esa escuela donde votaba Eliseo Castro. No, Marlon, pero ese no es el problema. Marlon, pero ese no es el problema. Ese no es el problema, Marlon. El problema es que ahora surge que Roberto Contreras, que aparentemente es el que más votos sacó en las internas, no reúne un requisito de haber pertenecido en los últimos 5 años al Partido Liberal. Ese es el problema de los liberales. El problema no es si llegaron a votar tarde, el problema no es ese, el problema es que ahora dicen que Contreras no reúne unos requisitos y que por lo tanto no puede ser presidente del Central Ejecutivo, aunque haya sacado más votos en las internas, y que en todo caso Alan Ramos es el... Y por eso, porque Alan sí participaba para ser presidente del Central Ejecutivo en las internas, e inclusive se ha hablado de una tercería. Hablemoslo claramente, Marlon, ¿cuándo el Partido Liberal dejará esas fragmentaciones y esas polémicas que mucho lo debilitaron en el pasado? Bueno, eso es lo que te comentaba, que ese es el proceso en que está viviendo el Partido Liberal. El Salvador Narrala ha entendido que hay que unir a los liberales. Él ha estado en conversaciones con todos los candidatos que compitieron con él. Han mostrado su voluntad de acompañarlo en esta contienda electoral. Y una de las decisiones que se tiene que tomar en conjunto es la elección de la autoridad partidaria, que es vital para el partido, la autoridad partidaria, y esas conversaciones se han estado. Como tú muy bien nos mencionabas, hay requisitos que se les pidieron a las personas que podían participar en estos cargos de elección de autoridad partidaria, que algunos no las reunían, pero bueno, al final tiene que pasar por un acuerdo político para que la autoridad partidaria se consolide y acompañe al próximo presidente de Honduras, el ingeniero Salvador Narrala, en este proceso electoral. Y en el caso de los nacionalistas, María Antonieta, en el caso de los nacionalistas, ¿están claros en las autoridades partidarias después de las internas? En efecto, nosotros tenemos, de acuerdo al reglamento de nuestra institución, crear la comisión política, la cual está integrada por todos los movimientos que participaron activamente en las internas y que las mismas se llevaron a conteo, y estaremos esperando los resultados el día viernes para hacer públicas las nuevas autoridades de partido. Así que nosotros, si vivimos una fiesta cívica, nosotros vamos a seguir trabajando, Renato, recordarle al pueblo hondureño que no es por candidata que se vota, sino por partido, y hoy el partido que no está en el poder, definitivamente, y a pesar de todas sus dificultades, desaciertos, desgaste natural, sigue siendo un partido bastante robusto, fuerte, gracias a su militancia, gracias al pueblo hondureño. El tema de las, vuelvo y repito, las autoridades del partido, van a ser publicadas el día jueves, con los resultados que se obtuvieron por medio de la votación, un proceso democrático que vamos a saber respetar y que cada uno pues ha tenido a bien supervisar el proceso. Nosotros no tenemos riñas internas, a Dios gracias. Papi ya se comunicó con todos los candidatos, con Roberto Martínez, con doña Ana García, con Jorge Zelaya. Él tuvo a bien inmediatamente que ellos aceptaron sus resultados, tuvo a bien llamarlos, parte de la unidad, parte de cómo trabaja Tito, que no le gusta tener ese partido dividido, ni mucho menos la sociedad dividida. María, eso es lo que va a hacer Papi. Así, en 30 segundos, porque en 45 segundos la presidenta del Consejo Nacional Electoral, José López, aquí en Frente a Frente. ¿Quiénes se postularon para la presidencia del Comité Central? Bueno, los estatutos dicen que el candidato más favorecido en las urnas, entonces la presidencia va a ser de Papi Afura. Narri Juan Afuras habla. Nosotros no tenemos ningún problema. Y Renato, son 86.083 votos que nos hicieron falta para el millón. Un partido que no está en el gobierno, un partido que ha estado golpeado, desacreditado por el gobierno oficialista, y a pesar de eso sigue vivito y coleando, y es el que le va a dar al pueblo hondureño este respiro de democracia. No podemos negar eso. Yo pensé que los 12 años les iban a pasar factura. Y la verdad que hasta los mismos estudiosos de la política se asombran de la unidad de este partido. ¿Cuántos votos exactamente fueron los que faltaron para el millón en estas primarias, María Antonieta?
86.023 votos. 86.023 votos. O sea que la candidata más votada, que son los empleados públicos que mandaron a votar al oficialismo. Ya vas a tener la oportunidad, Luqui. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Cosette López. Cosette, mucha gente cayó en la incertidumbre que la declaratoria no sería posible materializarla hoy y empezaron a elucubrar que esto, que la constituyente y todo aquello. Pero bueno, se han vencido todos esos obstáculos, todos esos problemas que está de más mencionar en este momento. Lo importante es que ya está la declaratoria, ya hay candidatos electos y esperar ahora las elecciones generales para subsanar todos los hierros cometidos, porque debe haber una autocrítica en el Consejo Nacional Electoral. Ustedes se mantendrán ahí y tener todavía más certidumbre en las elecciones generales del domingo 30 de noviembre. Adelante, abogada Cosette López. Buenos días Renato, buenos días a las personas que se encuentran también de forma remota conectadas y buenos días al pueblo hondureño. Le quiero decir esta mañana, promesa cumplida a todo el pueblo hondureño, con enorme sacrificio personal y familiar de muchísimas personas dentro del CNE, se ha logrado esta declaratoria en un contexto de crisis jamás visto durante mi vida, en donde sucedieron cosas inesperadas, pero en las cuales, por supuesto, licenciado, que observamos áreas de mejora, pero también ratificamos que habíamos hecho en conjunto, en el Pleno y con todo el personal, la construcción de un proceso tan fuerte que ni siquiera las cosas que sucedieron lo terminaron de votar. En ese sentido, se sostuvo el 100% de las juntas receptoras de votos pudieron ser distribuidas y los hondureños concurrieron a las urnas. Hemos entregado la declaratoria el día de ayer y con esto avanzamos en las elecciones generales de noviembre. Hemos trabajado arduamente durante todo este mes, muy arduamente, en turnos de 24 horas. Realmente hacia afuera, y lo digo con mucho respeto, cuando no hemos estado ahí, poco podemos imaginar todo el sacrificio y trabajo que entraña planificar y ejecutar unas elecciones. Es realmente un trabajo agotador, de mucho compromiso, y que afuera solo se ve lo poco. Afuera se ve, por supuesto, elementos fundamentales, como el día de la votación, pero casi pareciera que se entrega las elecciones y luego se desaparece para dar una declaratoria 30 días después. Pero es un trabajo muy arduo, en donde coparticipan, por supuesto, los partidos políticos, a quienes se agradece que hayan integrado las juntas especiales de verificación y recuento en esta última etapa, las juntas receptoras de voto. Y, por supuesto, licenciado, lo más duro de esto ha sido tener que lidiar con la incertidumbre. Sí. De forma natural, los humanos no estamos diseñados para lidiar con la incertidumbre y ha sido complejo. Sin embargo, pues, como dije antes, promesa cumplida, el trabajo rinde y creo también en este momento, aunque la institucionalidad es laica, que debemos dar gracias al Señor, elevar una plegaria de agradecimiento profundo por su apoyo y respaldo en toda esta etapa, porque nos ha respaldado en el trabajo en el CNE y ha respaldado al pueblo hondureño que se quedó en las urnas, que espera con ansias y que confía en que se le puede entregar un futuro mejor. Es decir que nunca en su vida había orado o rezado tanto como en este último mes. No, sí he orado mucho, sí he orado mucho, pero sin lugar a dudas la mano de Dios está sobre Honduras, que no nos quepa dudas, y a las personas que nos escuchen, la mano de Dios está sobre Honduras y nos respalda. Así que le hemos entregado ya esta declaratoria, es un producto más, tendremos una convocatoria para las elecciones generales y esperamos de verdad que el clima mejore. El vaticinio es que va a ser más difícil, pero yo confío en que el clima debe mejorar con el esfuerzo de cada uno de los hondureños que podemos contribuir a él y desde el CNE, seguir trabajando con cada una de las personas para que esto así sea. Honduras merece mejores derroteros, Honduras merece mejor vida. Y esta parte, estos meses, estos años, también son parte de la vida hondureña. Mañana ya tendremos la oportunidad de conversar un poco más. Tomo la invitación que me han realizado de su programa, licenciado, y ahí nos veremos para que conversemos. Pero le digo a Honduras, promesa cumplida. Este miércoles en Frente a Frente, la consejera
presidenta del Consejo Nacional Electoral, Cosette López, e igual invitación se le extenderá a Ana Paola Hall y a Marlon Ochoa, ya confirmada la consejera presidenta. Así que Cosette López este miércoles en Frente a Frente. Bueno, ya tengo un minuto para Luqui Medina, un minuto para Marlon Lara, un minuto para María Antonieta Pineda. Luqui, una bocanada de aire limpio esta mañana a partir de las 8 con esta declaratoria. Adelante. Mira, es el mismo pueblo, ¿no?, quien se da ese aliento con la votación, y ahí también si nosotros tuviéramos que comparar, ya comenzando la carrera hacia las elecciones generales, bueno, nos enfrentaremos a un candidato que prometió obtener 2 millones de votos y se quedó cerca de los 350,000, así que está reprobado. Y el otro candidato que está desaparecido, lleva 30 días desaparecido desde el día de las elecciones. Nosotros seguimos trabajando de forma constante, seguimos trabajando en el proceso de organización de cara a las elecciones generales, para demostrar con transparencia, con firmeza, pero además con mucha alegría y muchísimo amor revolucionario, que la Honduras que se ha soñado y que la Honduras que se está construyendo de la mano del pueblo hondureño, con las decisiones que se toman, es la Honduras que debe seguir. No la Honduras que se habían repartido para unos pocos, no la Honduras que se habían financiado para las 10 familias prioritarias que ahogan las finanzas del país, sino la Honduras donde los hospitales son públicos, donde las carreteras son públicas, donde se entrega el bono tecnológico, donde las familias más pobres no pagan energía eléctrica, donde no se otorgan concesiones de recursos naturales, la Honduras donde la generación de empleo digno es una realidad, la Honduras donde los niños reciben la merienda escolar, donde reciben la matrícula gratis. Esa es la Honduras que la gente ha querido siempre y ha quedado altamente expresado y demostrado en las urnas que solamente es posible de la mano de Rixi Moncada, profundizando el proceso de refundación. 674,215 votos que en este momento pues los reconocemos y que los agradecemos, y los se toman con mucha humildad desde el equipo de campaña, y ahora a avanzar con esa militancia de casi 900,000 votos del Partido Libre, el partido que más crece y además el único partido que crece de internas a generales si usted toma la votación histórica desde 2013, desde la fundación del partido. El Partido Libre ha ganado todas las elecciones en las que ha participado, 2 robadas por fraude del narcotráfico y del crimen organizado. Y en 2021 nos alzamos con la victoria, nuevamente nos alzaremos este 30 de noviembre, cuando haga Rixi Moncada, la próxima presidenta de Honduras. Bueno, gracias, Luqui Medina. Luqui Medina, gerente de campaña Libre. Me imagino que María Antonieta Pineda va a estar diciendo que me pase Renato de inmediato. Mejía. Adelante, María Antonieta. Sí, Mejía. Adelante, María Antonieta Mejía. Gracias. De cara también a las generales, ya nosotros nos empezamos a preparar, decirle a Luqui, respetamos, sabemos que esa es la narrativa de ellos, un consuelo de tonto, le decimos en mi pueblo, ¿verdad? Decir de la candidata más votada, pero dijo de mi candidato ausente, no, es que mi candidato no utiliza las plataformas de la Secretaría de la Seguridad, ni mucho menos le gusta llamar la atención porque no tiene ese déficit de atención, al contrario, si usted quiere ver a mi candidato, vaya a los barrios y colonias, vaya a los mercados, vaya salga a las calles a conocer, porque donde hay un nacionalista está representado papi a la orden, así que no ocupamos los medios de televisión para saber dónde está nuestro candidato, pronto lo verán, Lo único que sí le decimos al pueblo hondureño que nos confirió ese voto de confianza el pasado 9 de marzo, que comprometidos con la nación, pero sobre todo comprometidos con el partido político, es que hoy, Renato, el Partido Nacional está más fuerte que nunca, porque los azules marchamos avante sin ceder en la lucha jamás, y nuestro partido, vuelvo, repito y reitero, Ricardo, hoy va a defender la democracia, el Estado de Derecho y las libertades, con papi de frente, luchando por las libertades del pueblo hondureño. Así que hoy celebramos que hubo declaratoria oficial a pesar de todas las dificultades, contra viento y marea,
Hoy hubo declaratoria y eso el pueblo hondureño tiene el derecho a festejarlo y nos sumamos a esa fiesta cívica. Hoy el Partido Nacional está de fiesta porque 4 candidatos se sometieron a la votación, uno salió favorecido y ese uno va a lograr la unificación del gran Partido Nacional para lograr la gran victoria el próximo 30 de noviembre. Así que muchas gracias, pueblo hondureño. Gracias, María Antonieta Mejía, candidata designada presidencial. Mi sonrisa no es por lo que diga o deje de decir cada uno de los invitados a este panel, no. ¿Saben qué? Yo, como demócrata, me siento satisfecho, profundo satisfecho de esta declaratoria por unanimidad del Consejo Nacional Electoral. Marlon Lara. Bueno, Renato, decirle al gerente de campaña de Libre que el ingeniero Salvador Narrala prometió 2 millones de votos en las elecciones generales. En las internas vota el 40% de la militancia de un partido. Hay muchas investigaciones sobre lo ocurrido en las elecciones del 9 de marzo, pero a mí lo que más me llama la atención, si esas urnas en todo el país estuvieron vacías, las urnas del Libre, ¿cómo es que salen con esa votación? ¿De dónde sacan esos votos? ¿Fue que se quedaron ellos solos marcando las papeletas? Porque yo he hablado con hondureños en los 18 departamentos del país. Esas urnas del Libre estuvieron vacías en todos lados. No había gente votando en esas urnas. Entonces no entiendo cómo ellos quieren hacerle una narrativa al pueblo hondureño que han crecido, que tienen una gran votación, cuando la gente sabe que en las urnas del Libre no llegaba la gente a votar. Las colas estaban en el Partido Liberal. Ahí es donde salieron a votar masivamente. Yo creo que ese boicot que hubo a las elecciones internas del 9 de marzo fue dirigido al Partido Liberal, porque sabían con ese dicho que se ha hablado por años, que los liberales iban a salir hasta debajo de las piedras a votar, y así salieron. Y en las elecciones generales, Luqui, vas a ver 2,5 millones de votantes a favor del Partido Liberal, a favor de Salvador Narrala, y esta narrativa va a ser el pueblo hondureño que se la va a echar por debajo, porque el pueblo hondureño quiere un cambio de gobierno. Y cuando te escucho decir todas las bondades de este gobierno, no sé de qué país estás hablando, porque eso no existe en Honduras. En Honduras lo que existe es desesperación de los hondureños por sacar a Libre del poder. Bueno, ya hoy sí miro competencia política y no esa incertidumbre que teníamos hace algunas horas. Ya esto es típico, ya lo que hemos escuchado entre Marlon, María Antonieta y Luqui Medina ya es el ambiente que ojalá no pierda su civilidad en los próximos meses hasta las elecciones generales el 30 de noviembre. Mientras tanto, los liberales siguen emproblemados con la presidencia del Central Ejecutivo. Brevemente, nuestro corresponsal en San Pedro Sula, el periodista Orlin Martínez, con Roberto Contreras, que según Maribel Espinosa, la diputada Maribel Espinosa, va como líder en las elecciones internas del Partido Liberal. Pero ha surgido un problema ahora de requisitos, Orlin, con Roberto Contreras, que dicen que no certifica que ha sido liberal los últimos 5 años. Adelante. Gracias, Renato Álvarez. Ha reaccionado un poco molesto el alcalde Roberto Contreras por expresiones que ha dicho el diputado Marlon Lara, coordinador del Partido Liberal en el movimiento de Salvador Narrala. ¿Por qué, alcalde? Y es que ha escuchado usted que podrían haber negociaciones para que usted no sea el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Gracias, Orlin. Saludos, Renato, ahí en el estudio, también a los panelistas. Quisiera aclarar el asunto de lo que dijo el doctor Marlon Lara, sobre que la presidencia del Central Ejecutivo se debe alcanzar por acuerdos políticos, lo cual no estoy de acuerdo en absoluto. ¿Por qué razón? Nosotros fuimos a una elección interna dentro del Partido Liberal, en el cual yo representé el movimiento del abogado Jorge Cálix, sacando 225,000 votos contra 175,000 votos de don Alan Ramos. Aquí tengo el informe que se presentó ayer a las 10:48 de la noche, donde se le notifica al CNE cómo quedan integradas las planillas.
Y permítame decirle a don Marlon Lara que aquí está clara la planilla. Mire quién es el presidente de don Marlon Lara. Roberto Contreras Mendoza. Y poner en duda mi militancia como liberal, usted se da con la piedra en los dientes, porque yo fui su precandidato la primera vez que usted se lanzó como presidente de la República, fui su precandidato. Y del abogado Mauricio Villeda, yo también fui su precandidato a la alcaldía de San Pedro Sula. Por tal razón, nuestra militancia en ningún momento está en entredicho, porque nací liberal y voy a morir liberal. No voy a ser la persona que va a empezar a dividir la casa de nuestro partido. Deje de hablar de componendas políticas o de acuerdos políticos, porque el pueblo liberal a nivel nacional votó y la presidencia del Central Ejecutivo le pertenece a su servidor y a mi vicepresidenta Erika Urtecho. ¿Y esas negociaciones con quién quieren hacerse, alcalde? Están pretendiendo hacer una negociación para darle al Central Ejecutivo, me imagino yo en el caso al señor Alan Ramos, porque ellos quieren argumentar, volver a la misma práctica, que el candidato que sacó más votos en las elecciones internas ponga el presidente del Central Ejecutivo, pero eso no se acordó así. Desde que nosotros pusimos nuestra fotografía en la candidatura, hubieron un montón de oposiciones, siguen las diatribas dentro del partido y esto definitivamente no le suma al partido, ni le suma tampoco a la candidatura del caso del ingeniero Salvador Narrala, a quien vamos a apoyar y del cual yo soy su aliado estratégico. Yo salí como alcalde de San Pedro Sula con 60,000 votos. Yo no salí de diputado porque me arrastró el ingeniero Salvador Narrala o porque me arrastró para alcalde el ingeniero Salvador Narrala. Yo participé con el abogado Jorge Cáliz. Le aclaro esto a don Marlon Lara. ¿Qué va a hacer, alcalde? Bueno, aquí está el informe presentado en el CNE. Si no le dan lectura, pues es asunto del CNE. Pero la planilla que mandó el Central Ejecutivo dice que Roberto Contreras es el presidente. No sé de dónde saque esa idea, Marlon Lara. Bueno, Renato Álvarez, ya ha escuchado al alcalde Roberto Contreras con el acta en mano, en donde prácticamente él se declara, lo han declarado presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, y ese es el gran problema que ha estado dialogando acá en San Pedro Sula, y ha escuchado la participación de don Marlon Lara, donde ha expresado, según el alcalde, que podría haber una negociación. Renato Álvarez, si tiene alguna consulta, si no yo vuelvo a estudios. Solo tengo 30 segundos para la pregunta y para la respuesta. El auricular ahí, el retorno para Roberto. Roberto, ¿me escucha? Roberto, yo he investigado. Yo sí, soy de los que, cuando se me ha preguntado, he dicho, pero si las internas la ganó Roberto Contreras, ¿y cuál es el problema? Esa es democracia, si él la ganó, él debe ser el presidente del Central Ejecutivo. No, dice, pero es que él perteneció a Libre y entonces no reúne el requisito de que ha sido liberal los últimos 5 años. Roberto, rápido. Yo no me hice miembro de Libertad y Refundación en ningún momento. Y fuimos a una general PSH, Libertad y Refundación, y yo representando a los liberales. Que no me venga a decir a mí que yo soy miembro del Partido Libertad y Refundación, cuando mi ideología no es de izquierda radical como la tiene Libre. Y entonces, ¿por qué Salvador Narrala sale electo presidente y ahora Marlon Lara, Alan Ramos y el movimiento de ellos no quieren aceptar que esta presidencia del partido que me vio nacer le pertenece a un pollero? ¿Le guste o no le guste a don Marlon Lara? Sí. Bueno, Renato. Liberales deben respetar la voluntad popular de los liberales en las internas. Por eso se fraccionan, por eso se complican. Deben respetar la voluntad de los liberales en las internas. Luqui, ¿por qué me pides 30 segundos adicionales si ya habíamos terminado? Adelante, Luqui Medina. Una entrevista no se puede terminar cuando después aparecen ese tipo de mentiras en el aire como la que ha dicho Marlon Lara. Una barbaridad, un irrespeto decir que el biométrico no funciona o no funcionó, cuando claro que funcionó para desinflar el bipartidismo. El Partido Nacional, que cae 300,000 votos respecto a su última votación interna, y el Partido Liberal, que también baja en su votación, y eso es lo que demuestra
es que de los 2 millones de personas que prometió Salvador Nasralla llevar a las elecciones internas, llegaron apenas 350,000. Entonces, el biométrico funcionó, una inversión pública importante de más de 200 millones de lempiras para poder asegurar este mecanismo de transparencia en las elecciones internas, que, dicho sea de paso, no solamente hay que reconocer, sino también hay que seguir exigiendo de cara a las generales. Nosotros salimos a denunciar cómo el Partido Liberal pretendía reabrir 1.136 urnas precisamente para hacer un fraude cuando el conteo ya había terminado. Ese tipo de prácticas deben acabar y cuenten con el compromiso del Partido de Libertad y Refundación para alcanzar elecciones honestas, transparentes y que el pueblo hondureño tenga certeza de los resultados. Eso esperamos. Vamos a la pausa, vamos a la pausa. María Isabel Mata, gracias. Claudia, gracias Claudia. 15 segundos, Claudia. 15 segundos. Sí, Renato, así como están otorgando la extradición, pienso que es el momento también de aplicar el Tratado de Estrasburgo con mi padre y solicito que se revise y que lo logremos al final. Gracias, Claudia, y a todos. Miren, así quedaron los liberales, así, en el nivel electivo presidencial, así. Pasemos a la otra gráfica rápidamente. Los nacionalistas igual, ya esto es oficial, es Consejo Nacional Electoral, resultados Consejo Nacional Electoral. Y libre, así quedó libre con el 92%. 92.64 para Rixi, 7.36 para Russell Tomé. Y lo otro, porque ahora viene la polémica entre los liberales y cómo queda constituido el Central Ejecutivo del Partido Liberal. Miren, aquí se me dice y se me contrasta, Roberto gana limpiamente, pero ahora debe tomar la decisión o de asumir la presidencia y renunciar como alcalde o de continuar como alcalde y pedir permiso al Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. ¿Por qué? Vamos a ver, producción, muéstrame lo que dice el 272. No, el que les envié, porque ya no me queda tiempo de activarlo, por favor. Yo se los he enviado para que lo presenten. No podrán ser miembros del Consejo Central Ejecutivo quien desempeña un cargo público, asimismo los parientes de otros miembros de dicho consejo o de los presidentes de los poderes del Estado dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Mira, Roberto, esto yo no tenía conocimiento de esto. No tenía conocimiento de esto, Roberto. Me dicen, Roberto gana limpiamente, pero ahora debe tomar la decisión o de asumir la presidencia y renunciar como alcalde o de continuar como alcalde y pedir permiso al Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Roberto, sobre esto investigaremos para Tele5 Estelar a partir de las 9 de la noche. Pausa comercial. Hoy juega el Arsenal con el Real Madrid Champion y eso me oxigena y esa es parte de la distracción mía. Gracias a todos, gracias a ustedes. A usted, Renato, muchas gracias. Buenos días.